Ah, en la década de los 90 apareció un cantante llamado Cornelio Reina. ¿Quiénes no lo recuerdan? Y con él la canción Barrio Pobre. Me desprecias porque vivo en barrio pobre. No fue cosa mía, fue cosa del destino. No he tenido nada, no he alcanzado mis sueños de niñez. A ti no te ha faltado nada, le dice a su querida que lo ha despreciado. Pero igual cuando quieras regresar encontrarás donde hay buen amor. Romántico el hombre y muy directo, ¿verdad? Eso dijo en mis propias palabras en su canción Barrio Pobre, Cornelio Reina. Y luego, si vemos una década atrás, encontramos a Verónica Castro con una producción también mexicana, Los ricos también lloran. Así es que el que nace en barrio pobre, dice Cornelio, ese es su destino. Y Verónica dice, si naciste y eres rico, tú también lloras. ¿Qué remedio hay con estos dos individuos? Uno ya nos puso que el destino es miseria y la otra persona dijo, vas a llorar como quieras. Ahora, ¿quién podrá salvarnos? No diga el Chapulín, sino Cristo Jesús. Y de ello precisamente quiero dar aquí un vistazo a ese punto. Marginados, pero no derrotados, sino victoriosos. Le pregunté a ese individuo llamado Sábelo Todo, Google, ¿cuál era el país más pobre? Y me salió un país que nunca lo había escuchado, y si lo escuché me olvidé, de África Central, Burundi, y los datos que me da porque es el país más pobre del planeta, es que alrededor del 80% de la gente vive en extrema pobreza. Y eso es cruel, claro que lo es. El 65% de los niños están mal alimentados o no tienen alimentos. Y para un niño sobrevivir en Burundi casi es un milagro por la pobreza extrema. Hay muchas enfermedades, entre ellas muy alto, el SIDA. Los momentos de turbulencia, de descontroles políticos son frecuentes. Hay sequías, hay inundaciones. Es un país que es pobre en muchas formas de lo que es esta vida, en transitar del ser humano. Pero yo me hago la pregunta, hermanos, si tú te consideras pobre, si tú naciste en barrio pobre, si es cosa del destino de que seas pobre, o a lo mejor digas, no lo es, porque nací en barrio pobre y ya vivo en barrio rico. ¿Puede ser? Puede ser que no.
Hay dos personajes que quiero traer en esta mañana a atención de ustedes. Ambos personajes bíblicos nacieron marginados, marcados por las costumbres, por las leyes, por las tradiciones del tiempo de estos personajes. Uno de ellos es Jacob. Génesis 25-26 dice: después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella les dio a luz. Todos los que tenemos 60 años tenemos esperanzas todavía, ¿cierto? Ok. A los 60 este hombre tuvo hijos. Y estos eran gemelos. Y aun cuando son gemelos, uno de ellos tiene que nacer primero. No pueden nacer a la misma vez. Y en este caso fue precisamente Esaú quien nace primero. Pero hay algo notable que nos dice el texto, que Jacob venía agarrado del pie de Esaú. Y luego, para arruinar más el futuro de este hombre, se le llamó Jacob, que viene siendo algo como tramposo, el engañador, el transista dicen en México, ¿verdad? El que hace tranzas. Y vaya que cuando leemos la historia, la biografía de este hombre, lo fue. Supo cómo sacarle la plata a su tío Labán. Y Labán era un experto en lo mismo. Y entonces hubo competencia y Jacob lo superó, le ganó. Entonces Jacob es ese hombre que nace en un ambiente marginado. Ya podríamos decir como Cornelio, cosa del destino. No hay remedio, esa es la realidad. La otra persona que traigo aquí para atención de ustedes es una joven llamada Ruth. Ruth era moabita, y como moabita sobrevive porque también, siendo de Moab, era un país, una cultura de mucha idolatría, donde se sacrificaban las jovencitas a sus dioses. Pero de alguna forma, bueno, Ruth no es una de ellas. Y llega esta Noemí con 2 hijos y uno de ellos llega a ser esposo de Ruth. En el caso de estos dos personajes, es obvio y es claro que de acuerdo a lo determinado por la mente, por las tradiciones, por la idolatría, por las circunstancias, los dos estaban destinados para el fracaso. Nacieron en barrio pobre y era cosa del destino y nada podía cambiar. Sin embargo, debo decir que estaban lejos de la razón. Considerando un poquito aquí a Jacob, llega un momento, ¿no? Los años, las décadas ya han pasado y Jacob sigue siendo el marginado, no tiene el privilegio de primogénito, no puede tener la bendición mayor, cualquier cosa menos la primera. Y entonces él sigue batallando con
destino, pero no cree en ese destino. Cree que él puede hacer mejor las cosas. Entonces se presenta el momento en que su hermano tiene hambre. Y cuando alguien tiene hambre y usted le quiere vender algo, es el buen momento. Si va a hacer un trato, si va a vender algo, cite a una persona a comer un poquito tarde para que tenga hambre, bastante, que coma bastante. Y una vez un poco adormitado, como borrego ya muriéndose, le presenta a usted el trato y generalmente lo va a firmar. No está pensando bien. Esaú cae en esto en el versículo 32 de Génesis 25. Le pide a Jacob, a Esaú, que le venda su derecho de primogénito. Y Esaú le dice, he aquí me voy a morir. Una mentalidad pobre, porque en realidad el niño rico no tiende a pensar en cómo sobresalir porque no le ha costado nada. El marginado lo piensa más. ¿Por qué pues, dijo, para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, firma el contrato. Y él le juró y vendió a Jacob su derecho de primogénito. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su bendición. Y Jacob no ha ganado todo todavía, solamente tiene la palabra de Esaú, pero ahora pues tiene que ver cómo lo cristaliza, ejecuta esa acción. Y usted sabe que llega el momento en donde hay que tomar acción. Y yo creo que la mamá de Jacob fue la maestra de Jacob, porque ella parece ser que era más astuta que el mismo Jacob. A Jacob le dio miedo, pero esta mujer tenía la astucia y lo ayudó para engañar a su esposo, al padre de Jacob, y lograr su objetivo. Lo lograron. Y así, de esa forma, arrebata Jacob el derecho de primogenitura y logra la bendición mayor de su padre. Es un punto aquí que usted puede ver en estar de acuerdo o en desacuerdo en la forma que lo logró. El punto claro es este: su destino no está escrito fuera de Cristo. Su destino está escrito en Cristo. Y si usted busca a Cristo, vencerá. No en la forma que lo hizo Jacob necesariamente, pero vencerá. Porque usted no está destinado para lo que el mundo le ha enseñado, sino para aquello que Cristo le ofrece. Bien, moviéndonos en el caso precisamente de Ruth, una mujer despreciada, marginada, despreciada en términos de cultura, menos valor, y recibe estos extranjeros, hebreos, y se casa con uno de ellos, parientes, pero en distintas culturas, creencias. Y usted se puede imaginar que Ruth, al casarse con el hijo de Noemí, tanto la suegra como su marido le han de haber dicho: tus dioses no son dioses, hay un solo Dios.
Y vaya, que cualquier suegra que haga eso es buena suegra. Amén, suegras. Bien, así es. Alabe a Dios, testificando que Él es el único Dios. Entonces Ruth se casa con este joven, pero diríamos ya también de nuevo el destino. Muere su esposo, muere el esposo de Noemí, mueren sus dos hijos y regresa ella viuda, desamparada a su tierra, y entonces le dice a sus dos nueras, incluyendo Ruth, quédense, no tengo nada que ofrecerles, no tengo también esperanza de hijos, soy vieja, quédense. Pero Ruth le dice en Génesis, en Ruth 1:16, le dice, no insistas que te deje o que me quede. Yo te seguiré, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y hermanos, este es el momento para Ruth. Y en ese momento que ella dice, tu Dios será mi Dios, el destino cambió para siempre. Será otro, será otra persona, será otro momento en su vida. Y usted puede ver, hermanos, hermanas, que muchas de las condiciones de una persona no tienen mucho que ver o no deberían tener que ver con la tradición, con lo que se cree, sino si crees en el Todopoderoso. Y cuando tú crees en el Todopoderoso, no importa de dónde tú vienes. Un amigo mutuo de los Newhouse y yo, que falleció hace poco, decía, no es como tú comienzas, sino como terminas. Y aquí hay, hermano, dos puntos. Para Jacob, cuando llega a Egipto, el faraón le pregunta, ¿cuántos son los días de tu vida? Y Jacob le dice, son pocos y malos. Y usted puede aprender de ello, que aun cuando Jacob logró esa bendición, no fue aquella persona que disfrutó de ello. Termina mal y dice, mis días son pocos y han sido malos. Y eso le indica, hermano, que hay otras formas de obtener la bendición de Dios y no por sus propios medios de trampa, de engaños. En el caso precisamente de Ruth, ella encuentra ese momento en el cual precisamente le da vuelta a la historia, su historia, llega a casarse con un hombre que la va a proteger. Vemos eso claramente, la va a proteger, la protegió. Y eso es lo que buscó precisamente su suegra. Vaya, hay buenas suegras. Yernos, dicen amén. Al menos uno, porque ya no está aquí la suegra. No, sí, hay buenas suegras, así es. Y entonces, la encauzó. Y este es el punto interesante de Ruth. Una extranjera, una mujer viuda, una mujer sin ningún futuro, escoge seguir a su suegra, escoge ser parte de su pueblo, escoge hacer del Dios de Noemí su Dios. ¿Y sabe el resultado? El resultado es que Ruth se filtró entre la genealogía de las madres de donde viene Jesús. Ella es una de ellas. Tu destino no está escrito por donde tú naciste.
en cómo tú naciste. Tu destino es destinado por Cristo Jesús cuando tú crees. Y esto, hermano, es importante para nosotros creerlo, no solamente en términos espirituales, sino también en términos terrenales. Y con ello, hermanos, te quiero decir lo siguiente. Dios no está interesado si tú eres pobre o tú eres rico. Hay pobres que van al infierno y hay ricos que van al infierno. ¿Por qué razón? Porque no es tu estado económico que determina tu destino eterno, sino tu relación con Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios no le interesa si tú eres pobre o eres rico. El que tenga riqueza, el que tenga abundancia, no es ningún indicativo que Dios te está bendiciendo. No lo es. No lo es. No lo es. Nota eso. Cuando Cristo llegó a esta tierra como ser humano, nació en Belén. Y el profeta dijo, en Belén va a nacer. Pero, ¿qué importancia tenía Belén? No era nada significativo. No había ningún valor en Belén. Pero Dios, por medio del profeta, dice, allí va a nacer. Y nació en Belén, una pequeña, insignificativa ciudad. Y nació pobre. Nació entre lo más pobre. Nació en una forma, pues, por allí en la calle. No hay nada atractivo. No hay pañales. No hay cuna. No hay buenas sábanas para este bebé. Nació en pobreza. Y es como dijese Cornelio, me desprecias porque vengo de barrio pobre, pues ya, la sociedad lo hace. Así es. Y sí, Cristo nace en algo pobre y prácticamente vive de esa forma el resto de su vida. Y él mismo lo dice, no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Los animales tienen mejores lugares para descansar. El Hijo del Hombre no lo tiene. La riqueza no significa en absoluto que tú eres bendecido por Dios. No quiere decir que no te bendiga, pero no es un indicativo de que es una bendición. Es más, puede ser una maldición si no sabes administrar, si no sabes usar el dinero. Puede serlo. Y lo vemos. Lo vivimos muchas veces, ¿cierto? Vemos de personas que el dinero los hace presumidos, orgullosos, egoístas, etc. Usted lo conoce. No es un indicativo de éxito, no lo es. Pero hay algo interesante con Jesús. Nació pobre. Y luego Isaías lo había dicho. Se había dado la profecía por otro profeta que nacería pobre en Belén. Pero Isaías nos dice algo que nos debe poner a pensar. Será sepultado entre los ricos. A lo mejor Cornelio tiene algo cierto, pero definitivamente la dramatización de los ricos también lloran, son una realidad. Sufrió, pero lo interesante es que al final dice, va a ser sepultado entre los ricos. Y este es el mensaje, mi hermano. No importa de dónde vengas, tú puedes prosperar en la vida. No importa de dónde tú vengas, tú puedes llegar a morir en Cristo Jesús entre los ricos.
Y eso vale mucho. Por lo tanto, hermanos, el mensaje que les quiero dejar es este. Si usted naciese en países asiáticos, hubiese nacido, posiblemente su creencia es que si usted vive y vive bien, va a morir y se va a reencarnar en algo mejor. Si vive mal, entonces terminará reencarnándose en algo inferior. O, trayendo el caso del karma, lo que tú haces, regresa. Y sí, hermanos, en este último punto, lo que usted hace hoy tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Si una persona fumó por 30 años, dejó de fumar, sus pulmones ya quedaron dañados. Hay consecuencias. Vamos a decir que viene a Cristo y se entrega totalmente a Cristo y Cristo lo perdona. Cristo le da salvación. Cristo le borra sus pecados. Pero el daño que él hizo a sus pulmones no se lo quita a Cristo. Es consecuencia. ¿Puede Cristo hacer un milagro? Sí, lo puede hacer. Pero no. Vemos muchas personas que mueren tempranamente porque los pulmones le fallaron. Resultado, el haber fumado por décadas. Sí hay consecuencias. Y el karma te dice que lo que tú haces, regresa. Bueno o malo. Pero yo te quiero decir esta mañana que Cristo Jesús te perdona todo tu pasado. Y aun cuando tengas tu cuerpo dañado, mueres en Cristo y vas a resultar en Cristo Jesús para siempre. Marginado, ya, tal vez, pero no es tu destino. Cristo Jesús es tu destino. Cree en Él. Si podemos orar por ti, si te podemos animar a que entregues tu vida a Cristo Jesús esta mañana, cree en Cristo. Él es tu destino. Se lo dijo Cristo a sus discípulos. Yo soy el camino. Tú no tienes que preocuparte qué va a pasar cuando tú mueras. Cristo está encargado de ello. Completamente. Él dice, yo soy el camino. Y una vez que estás en Cristo, Él te lleva a la morada eterna. No dejes que tu antecedente te limite. Cree en Cristo, confía en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar.